¿Cómo les va? Buenas tardes. Aquí estamos comenzando otra emisión de Los Días Contados, en una jornada en la que todavía no hay noticias ni habrá inmediatamente en torno al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Sí, algunas especulaciones, declaraciones, suposiciones, cuanto antes esté la declaración del vocero del fondo, como si esto efectivamente pudiera modificar en algún punto una situación que va mucho más allá de la rúbrica de un acuerdo y la de remisión eventualmente de divisas, principalmente para pagar intereses de la deuda externa y modificar en algún punto las expectativas del pueblo argentino, que está sorprendido, deprimido, preocupado, en algún punto asustado y espero que también expectante, ¿no? Con la perspectiva de no resignarse y no creer que este es un destino inevitable y fatal el que tenemos de tener que aceptar condiciones de vida que no son las que la mayoría de los argentinos merecen. Entonces, frente a esa situación, frente a esas circunstancias, y tratando de recuperar la conciencia colectiva, de establecer parámetros definidos, es justo un 6 de septiembre de 1930 que comienza la historia de la debacle institucional de este país. Un grupo de militares que ya en los 90 del siglo XIX habían intentado también algunas sazonadas, aupados por la oligarquía, por los sectores dominantes de la Argentina que empezaba a florecer, empezaban a erigirse como alternativa y a perfilar una suerte de representatividad autoasignada para defender al país supuestamente de la demagogia, del populismo. No hablaban de populismo en esa época y usted va a escuchar a un prócer de aquellos años hablar de la demagogia, incluso con el acento que en aquellas épocas se utilizaba para las palabras esdrújula, ¿no? Yo recuerdo a mis abuelos hablar de Rumanía en vez de Rumania, hablar de, otras palabras que acentuaban allí al final, ¿no? Neumonía, tal vez uno diga neumonía, bueno, y decían demagogía, ¿no? Que era el sucedáneo del populismo, que se utiliza en estos tiempos para intentar descalificar a los gobiernos populares. ¿Que hay populistas? Sí, pero es una suerte de, si se quiere, exceso, valor extra, deformación. Los manuales de teoría política hablan, ¿no?, de la democracia y la demagogia, la deformación, pero en América Latina, la verdad que a los gobiernos que han calificado de populistas han sido lo que más han hecho por el pueblo. Y a los legisladores que trataban de descalificar por eso, como por ejemplo el joven Alfredo Palacios, que debió esperar cumplir los 25 años para incorporarse al Senado, porque antes fue diputado por la circunscripción de La Boca, que la campaña en aquella época de ese joven socialista era "ahora la boca tiene dientes", y el diente era Palacios, un hombre que exponía los avances, el progresismo, las ideas de avanzada, en un país que no tenía los votos para instalarlas, hasta que llegó el peronismo, con todos sus bemoles, dificultades y complicaciones, con los antagonismos creados, pero considerablemente superior el factor positivo en cuanto a las conquistas, los derechos, la movilidad social, que lo que queda como saldo de esas actitudes en algún punto autoritarias que tenía un general, que además tenía una misión o una visión, mejor dicho, simpática hacia algunos regímenes europeos totalitarios. Nadie va a discutir acá que Perón admiraba a Mussolini, ¿no? Pero también hay que decir que fue ese gobierno el que estableció ciertamente los principios sociales, que posibilitó que el obrero accediera a una serie de conquistas y de situaciones que después algunos, como González Fraga hace poquito, dijo, es que nos hemos creído que uno puede tener un celular de alta gama, un televisor de pantalla gigante o puede irse de vacaciones. Pero esto lo dijo ahora González Fraga, que volvió al Banco de la Nación Argentina, ¿no? Bueno, en aquel 1930, generales, una sonada militar, provocaron el primer golpe de Estado en la Argentina. Y entramos en ese desfiladero de intermitencias democráticas con militares atribuyéndose la moral pública, erigiéndose en los salvadores de la patria. Y así no fue. Así pasamos durante muchísimos años con no revoluciones, sino golpes de Estado,
como fue la del 55, como luego en el 62 a Frondizi, como luego cuando aparece Lanuse, y a desembocar en la peor de las dictaduras militares, la más tenebrosa y criminal, encabezada por Videla, Macera y compañía. Pero siempre hubo hombres que trazaron la raya, marcaron el rumbo y levantaron su voz. Por eso nosotros, en vez de recordar tan solo la ignominia del general Justo, de los fraudulentos hombres de la década infame, del ministro de Hacienda Pinedo, el abuelo del actual senador Pinedo, que fue el del acuerdo y del debate de las carnes, ¿no? Con el pacto Roca-Russiman, donde Roca Jr., Julito, no Julio Argentino, que se dedicó a masacrar indios primero, sino Julito, a hacer el negocio con los ingleses, hizo ese pacto que denunció Lisandro de la Torre, que le costó la vida primero a Enzo Bordavere de un balazo de Valdés Cora, un comisario de los conservadores en el Senado de la Nación, y luego al propio de la Torre, que entristecido, derrotado, agotado, decidió quitarse la vida. Para aquellos que viven acá en la ciudad de Rosario, si nos están viendo, a donde estaba el viejo cine Radar, que ahora hay un bazar, que no me imagino lo que tiene que vender para pagar el alquiler ese bazar, ¿no? Y meto la actualidad si quieren ahí. Hay una placa que dice que en ese solar nació Lisandro de la Torre. Efectivamente, en Córdoba, entre Sarmiento y Mitre, nació Lisandro de la Torre. En 1931, ya instalada la década infame a partir del fraude electoral, Lisandro de la Torre convocaba un mitin y hacía estas afirmaciones que más que nunca están vigentes. En 1890, un subteniente revolucionario llegó a las puertas del parque y preguntó al centinela de la Junta por uno de sus miembros. El subteniente sublevado era el general Uriburu, el centinela de la Junta era yo. Adentro, en el hospital de sangre, un médico joven asistía a los heridos. Era el doctor Justo. Así nació una amistad que ninguna nube ha perturbado en 40 años. En 1930, el general Uriburu, revolucionario por segunda vez, buscaba colaboradores para su gobierno, y el primer civil a quien se dirigió para ofrecerle una cartera fui yo, ofrecimiento que nunca me había sido hecho por ningún gobernante argentino. ¡Qué desconsuelo sentí al encontrarme en necesaria discrepancia de ideas con el general Uriburu! El general desconfía de la capacidad del pueblo para gobernarse. No cree en la elevación moral de los hombres políticos y atribuye a las instituciones libres vicios orgánicos que abren el camino a la demagogía. Y yo creo exclusivamente en el gobierno de la opinión pública. Qué diferencia, ¿no? No había teleprompter. El hombre respaldaba con sus acciones lo que decía. Senador por la provincia de Santa Fe. Digo para que hagamos memoria, ¿no? Y veamos quiénes son nuestros representantes ahora en la Cámara Alta. Vamos a hacer una pausa y nos metemos en la actualidad, aunque esto no deja de serlo, para conversar con Guillermo Moretti, empresario de la ciudad de Rosario, presidente de la Federación Industriales de la provincia de Santa Fe y vicepresidente de la Unión Industrial Argentina. Ayer les comentaba yo que teníamos información de otras fuentes en torno a lo que había sido la presencia del jefe de Estado con los industriales, que hasta hace 3 o 4 meses, en los anteriores encuentros, no digo que lo ovacionaran, pero que no le mezquinaban aplausos en algunos tramos de su alocución, cuando había cosas que evidentemente a algunos sectores, por lo menos, les parecían que merecían ser aplaudidas. Ahora le voy a preguntar a Moretti, pero hasta donde sabemos nosotros, no hubo ni un solo aplauso en el discurso de Macri en esa reunión, y sí más bien algún gesto adusto de preocupación, no solo por lo que pasa, sino por lo que puede llegar a pasar. Hacemos la pausa, 2 minutos, estamos de vuelta y hablamos con otro de los actores de esta situación. Recibimos en su momento legisladores, hablamos con la gente del cordón industrial y los gremios, hablamos ayer con la intendenta que tiene la responsabilidad ejecutiva de reasignar recursos cuando venga el recorte.
Vamos a hablar ahora con un empresario y esperamos hacerlo en algún momento con alguien del oficialismo, ¿no? Con algún representante que quiera venir a charlar con nosotros y podamos ver cuál es su perspectiva de este momento dificilísimo que está atravesando el país. A la pausa y enseguida venimos. Bueno, muy bien, nos acompaña Guillermo Moretti, que es vicepresidente de la Unión Industrial Argentina, y hago esta presentación, más que por FISFE o la empresa en la ciudad de Rosario, porque efectivamente, imagino habrás estado en el momento en el que el presidente fue a la reunión de la Unión Industrial e hizo ese discurso. Te voy a tener que preguntar, te pregunto, ¿hubo aplausos, hubo entusiasmo, hubo...? No. Hubo un aplauso al final del presidente. Sí, ¿cuándo terminó? Cuando terminó. No fue como otros años. En realidad, la situación no está como para aplaudir, ¿no? En todo caso, está más para protestar que para aplaudir. Nosotros fue una muy buena conferencia, pero desde el punto de vista de que tratamos de mirar un poco hacia el futuro para no agobiarnos y no volvernos locos más de los que estamos. Y el cierre fue la presencia del presidente. Y el cierre fue la presencia del presidente, que estaba pactado hacía 4 meses. Claro. Y no hubo ningún aplauso. Aparte del discurso del presidente, bueno, a diferencia de otro momento, sí se echó una parte de culpa de algunos errores que ¿Se hizo cargo en algún punto? De una parte dijo que teníamos una gran tormenta, que venía de afuera, que Brasil, que Turquía, todo, pero una parte de errores propios. Ajá. Bueno, como rescatar eso. Bien, ahora, por lo general cuando se conmemora el Día del Ejército, el presidente habla y hace algún anuncio para el Ejército o las Fuerzas Armadas. Cuando se conmemora el Día, por decir, de los trabajadores de la sanidad, también hace una referencia, o el Día del Trabajo. Ahora, esto no era el Día de la Industria, bueno, pero era la reunión efectivamente, exacto, oficial, la que se hace anualmente de la Unión Industrial. ¿Hubo algún anuncio para el sector industrial? Bueno, hubo un anuncio el día anterior, donde nos castigaron con las retenciones. Exacto. Ahí lo que nos pidió es un gran sacrificio. Bien. Y nosotros estamos dispuestos a hacer sacrificio, pero creemos que el sacrificio sea parejo para todos. O sea, así como le aplican retenciones a los exportadores, que es una barbaridad, porque la retención al exportador es el que trae divisas, y después lo podemos charlar o discutir. Creo que sí, en este contexto de ganancias que no se esperaban, que van a ser muy, muy grandes para un grupo de empresas exportadoras, está bien que se le cobre, pero bueno, creo que no. Pero sí pensábamos que en una vez iba a haber un impuesto a la renta financiera, claro, una retención al tipo de cambio. Bueno, esto es lo que yo iba a decir, porque uno escucha la palabra retenciones y por una suerte de repiqueteo permanente desde hace muchos años, desde el conflicto de la 125, sí, se cree que es exclusivamente al campo, ¿no? Y que un colono que tiene 100 hectáreas o 30 hectáreas o 40 hectáreas está condenado al hambre y la verdad que no solo por eso, por los altísimos rendimientos y porque el campo debería tributar mucho más de lo que tributa, sino que cuando se habla de otras retenciones estamos hablando a quienes le meten valor agregado a su trabajo, ¿no? Bueno, siempre decimos nosotros teníamos con el gobierno anterior una retención del 5%, ahora va a estar entre el 8% y el 10%, el sector industrial. Bien. Si usted aplica una retención sobre un grano, vamos a hablar sobre el tema del grano de soja, sí, sí, usted aplica la retención directamente sobre el grano, o sea, usted siembra, cosecha, pasa el tiempo, cosecha, saca la cosecha, va al camión y del camión al barco y se va afuera. Sí. Cuando usted aplica una retención, y doy el ejemplo que más me conviene, ¿no? Sí, sí. Una fábrica de acá, de copas. En realidad, cuando usted va a hacer una copa, ¿qué necesita? Necesita una máquina, ya tiene que comprar la máquina. Instala la máquina, tiene que tomar ingeniero para hacer la instalación de la máquina, tiene que llegar la energía eléctrica, tiene que llegar la energía gasífera, después tiene que hacer la matricería, tiene que tener gente para que le haga la matricería. Cuando se hizo la matriz, usted pone la materia prima, que sería el grano. En este caso, dióxido de silicio, arena común. Bien. Y saca la copa. No la puede tirar arriba del barco. Tiene que hacer el packaging, ese packaging tiene que entrar dentro del contenedor, justo, porque el flete es muy caro, y cuando va al contenedor, recién la exporta. Usted me aplica el 5% sobre el producto terminado. ¿Sabe cuánto representa? Representa arriba del 60 al 70% sobre la arena.
no representa el 5% sobre la soja. O sea que ese 5%, cuando usted me aplica la retención, es muchísimo más que el 30% o el 25% que se puede poner ahora. Lo entendí de una, digamos, que pensé que me iba a costar más trabajo. Si yo lo entiendo, ¿sí? Los funcionarios del gobierno, del Ministerio de Economía, el secretario de Industria, el jefe de gabinete, el propio presidente, ¿no lo entienden? ¿No lo ven? Hubo una gran discusión dentro del Ministerio de la Producción con el Ministerio de Economía. Pero no solamente eso, dejémoslo. Vamos a decir que están bien las retenciones para nosotros. Y la patria financiera sigue. Ganaron 161.800 millones de pesos en intereses en 2 años y medio. A ellos no se les toca nada. Estamos hablando de los bancos, del sistema financiero. 160.000 millones. Los bancos, el sistema financiero está publicado, ganaron 161.000 millones de pesos en intereses. Y ahí al granito ese, nada. A esos billetitos, entonces nada. Digo, hay que hacer esfuerzo, hagámoslo entre todos. Que toquen de ese lugar también. Bien, hay algunos sectores, presumo y pregunto, de la industria que se asocian, no porque sean los dueños de los bancos, ni sean pertenecientes de forma directa a los sectores financieros, pero que tienen algún vínculo muy estrecho como para que esto recién ahora se plantee en estos términos. Digo porque hubo muchos sectores de la industria, de la dirigencia industrial, sí, que acompañaban esto, un modelo que desde entrada, desde el comienzo, planteaba esta regla de juego. Yo no creo que sea eso, yo creo que hay muchos sectores que han comprado el libreto del neoliberalismo que está instalado en el mundo, y están convencidos de que la salida es esa, y siempre vienen con este discurso del déficit fiscal, bla, bla, y el problema de la Argentina no es déficit fiscal, el problema de la Argentina en realidad es la cuenta corriente, es la falta de dólares. No es el déficit fiscal, o sea, es nosotros cierto. Nosotros damos una cifra, corregime si no es así. Sí. Nosotros recibimos $600 de promedio por tonelada que exportamos y pagamos 1.800 por... Entre 1.500 y 1.800 de la que importamos. 2 o 3 veces más. Y eso no hay modo de solucionarlo con esta política, digamos. Sí, ¿no? pero aparte, ¿cómo ser? Retenciones a lo que exportamos. Y no le ponemos una arancel a lo que importamos. No. Porque solamente... ¿Eso no se habló ahí? Siempre lo hablamos. En déficit de manufactura de origen industrial, el año pasado tuvimos 30.000 millones de dólares. O sea, en la balanza terminamos en 8.500 millones de dólares de déficit, por lo que nosotros mandamos afuera. Pero en el déficit de manufactura de origen industrial son 30.000 millones. Con o sea que ahí, 60% o 40%, 60% trabajando y 40% de capacidad ociosa en la industria. Efectivamente. Por eso también en el discurso del presidente, que nosotros respetamos y que nos parece bien de que se hayan hecho un mea culpa, creo que o él no le pasan bien los datos o no se informa de los datos de su propio ministerio, porque dice, se han creado puestos de trabajo, no en la industria, 82.500 puestos de trabajo perdimos hasta julio, dado por el Ministerio de Trabajo de la Nación. Datos oficiales. 82.000 puestos industriales. Efectivamente, sí, y vienen cayéndose por goteo 3.000 puestos por mes. Y después dice, se han comprado mucha maquinaria. En realidad estamos con el 60% de utilización de la capacidad instalada. La verdad que ninguna quiere comprar nada. Al contrario, en todo caso podríamos vender alguna máquina. Así que creo que ahí hay una dicotomía en lo que se plantea. Vos me decías la última vez que estuviste acá que creo que el dólar ni siquiera había llegado a 30. ¿No? Porque yo no me acuerdo. ¿Qué estamos hablando de 20 y pico días atrás? Un mes atrás. Que con el dólar a 23 estaba, ahí me acuerdo perfectamente de tu figura. Los precios no están con el dólar a 23, me dijiste, vos en los supermercados, exacto, en los comercios y demás. Mucho menos están con el dólar a 40, aunque los supermercados estuvieron durante las madrugadas pagando hora extra a empleados remarcando. Entre comillas, como me dijo un supermercadista, protegiéndonos porque no le bajan los productos, porque no hay lista de precios. Y cuando vengan los precios cuidados, van a bajar una cantidad determinada. La mayonesa de 100 gramos, el precio cuidado. Van a bajar 3 cajas. Y al momento que se fueron esas 3 cajas, la cuarta caja ya de 150 gramos la mayonesa y ya no está más cuidada. Exacto. Según la Cámara de Alimentación, en este momento los precios están en un dólar de 26 pesos. Pero con otro componente que es peor, Pablo. Arcor, una de las empresas modelo nuestra. Arroyito Córdoba quiere decir la sigla. Efectivamente. Líder exportadora en el mundo. Exporta a 172 países. Extraordinaria. Extraordinaria. Buenísimo producto. Los primeros 6 meses de este año, en su balance en la Bolsa de Comercio, lo digo porque está publicado, perdió 3.000 millones de pesos.
Arcor. Molinos perdió 1.200 millones de pesos. Bueno, cuando nos ponemos a charlar, y yo tuve la posibilidad de hablar con Pagani, y me cuenta... Pagani es el accionista principal de Arcor. El que toma las decisiones. Efectivamente. Estábamos charlando y le digo, decime una cosa, ¿qué es lo que está viendo? ¿Qué es lo que está pensando? La caída va a ser tremenda este año en alimentos. Uno no puede sostener una caída en alimentos como la que estamos teniendo nosotros. Uno, sin que crezca, tendría que crecer un 1, un 1,5%, ¿sí? Que el vegetativo, estamos cayendo este año, vamos a caer más de 5 o 6 puntos. Terrible. Entonces él me decía, mirá el problema que tenemos. Y en una fábrica de acá de Santa Fe, de alfajores, me fue a hacer el planteo de que tenemos que aumentar los precios. Porque él, el chico, no puede sostener los precios que tiene Arcor. Claro. Y Arcor dice, y yo le presento 10 clases de alfajores contra uno de los otros, indiscutiblemente tengo más posibilidad de que compren lo mío. Y me dice, yo no puedo bajar el nivel, porque las máquinas nuestras generan tanta cantidad que es peor si paro la máquina. Claro. Entonces tengo que seguir fabricando. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Nosotros vamos a fundir a los chicos. Todas estas cosas no la ven. Pregunto. Todas estas cosas no la analizan. En algún momento, el año pasado, creo que fue en FISFE, en el brindis de fin de año, que ya era complicado y que ya vos y otra gente que habló allí veía un futuro complejo, estaba el secretario de Industria de la Nación. Creo que vino, ¿sí? Sí. Y en un momento determinado, incluso a mí me pareció más progresista el discurso de él que el de Alicia Siciliani, que había asumido hacía un ratito el ministerio en lugar de Luis Contigiani, que dicho sea de paso, y más allá de la historia del aborto y demás, en términos de su gestión al frente del ministerio, yo creo que ha sido impecable, irreprochable. Bueno, corro eso. Vos me decías, este hombre entiende de industria, este hombre nos comprende, nos escucha. ¿Está ese hombre todavía? Se fue. Ah, bueno. Se fue. Ah, ahora sí. Y se fue porque no lo escuchan. Correcto. Bueno, vamos a hablar en unos días más, si es posible. Sí, muchísimas gracias por invitarnos y gracias. A nosotros nos cuesta muchísimo tratar de trasladar el pensamiento industrial. No, pero se entendió perfectamente. Estamos convencidos que Argentina, 44 millones de habitantes, si no es por un modelo industrialista, no es imposible que... coman los 44 millones. Efectivamente. Gracias por venir, Guillermo. No, al contrario, gracias a ustedes. Nos vamos a la pausa, venimos para el tramo final del programa, 2 minutos. Enseguida venimos. Bueno, vamos a disponer el último minuto, un poquito más del programa, para compartir con ustedes una imagen que se viralizó y que está corroborada, que efectivamente ocurrió en un supermercado. No es un saqueo, no es imágenes de violencia, digo porque rápidamente hay quienes empiezan a tratar de sacar tajada de situaciones complicadas. Pero esto es entre los clientes en un supermercado cuando se anuncia por altoparlante que hay una oferta a 100 pesos el kilo de milanesa. Mire lo que ocurría. Ahí viene, ahí viene. Pasará. No, cuidado, no, primero. Cuidado. Cuidado, que hay gente chica. Despacio. Cuidado. Ya está. Me parece suficiente, ¿no? Eso en un supermercado donde salen detrás de las cortinas esas de plástico para que se retenga el frío en las cámaras frigoríficas. El que firma es el carnicero y uno de sus ayudantes que dice, ahí viene, cuidado, sabía lo que iba a pasar. Y la gente que fue a comprar al súper, ¿no? Y que después con esa bandeja, 1, 2, la que pudo agarrar, se fue a la caja, hizo la cola y efectivamente pagó. Claro, la oferta era 100 pesos el kilo de milanesa. Digo esto porque estamos con los precios al dólar a 23, dijo Moretti, aún con la remarcación. Este es un tema que está íntimamente ligado probablemente al aumento, al Fondo Monetario, a todo lo que ustedes quieran, pero este es el problema, este es el tema. No si el dólar está a 38.40 ahora y hace un rato estaba a 38.5. Seguimos mañana con la tertulia, por supuesto con Diego Richardino y Oscar Bertone, como siempre a las 2. Chao.